¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas? Una vez más estamos reunidos en comunión. Hoy día domingo, en todo el planeta, tal vez algunos ya comenzaron, otros más tarde, se reúne la iglesia de Dios, la comunidad de Él, para buscar su presencia, buscar su rostro, para adorarle y alabarle. Y nosotros acá en Chicureo también lo hacemos, por razones obvias, como lo estamos diciendo desde hace semanas, de manera virtual. Hoy día quiero compartir con ustedes, queridos hermanos y amigos, ¿verdad? Otra reflexión de tal manera de poder encontrar en la palabra de Dios, porque ese es el origen de la reflexión, el, el consuelo, la esperanza, la alegría, la paz que necesitamos tener hoy para poder enfrentar las vicisitudes, la crisis y las circunstancias que hoy estamos enfrentando. El domingo pasado compartía con ustedes necesariamente lo que era relevante entender a la luz de lo que el profeta Isaías escribió en su tiempo para el pueblo de Israel, de lo que era la verdadera espiritualidad. Hoy día quiero que me acompañen al Nuevo Testamento y quiero llevarlos a una carta que escribe el apóstol Pablo a los hermanos en Filipos, cuando él se encuentra preso, está en la cárcel. Es una carta que se cree que fue escrita aproximadamente entre los años 60, 62, ¿no? Es una carta que escribe Pablo estando preso en Roma. Eh, Se cree que Pablo falleció a los años después. Sin embargo, al leer esta carta, que son, la verdad, que una carta muy breve de 4 capítulos, uno expresa, ¿verdad?, cómo el apóstol es capaz de sobreponerse a un momento de tanta crisis, ¿verdad?, y de tanta incertidumbre. Incluso hay pasajes que reflejan definitivamente su condición. Capítulo 1 habla de que él está encadenado, definitivamente, está, está preso, ¿no? Y yo quiero que me acompañen a leer el capítulo 3, algunos versículos y algo del capítulo 4 de Filipenses, porque encontramos, ¿verdad?, en esta carta un marcado acento al gozo y a la alegría que a pesar de las condiciones que estaba viviendo el apóstol, él experimentaba. Y él es más, desde esa condición, él comparte esos sentimientos para aquellos a los cuales él les escribe. De tal manera que es evidente que podemos encontrar, ¿verdad?, en estas frases y en estas oraciones que escribió el apóstol, ¿verdad?, inspiradas por el Espíritu Santo, también consuelo y una exhortación a nuestra vida, hoy que también estamos viviendo una crisis seria y profunda. Acompáñenme a leer, ¿verdad?, el capítulo 3 de Filipenses. Voy a leer desde el versículo 12 en adelante. Voy a leer un poquito antes del versículo 7, ¿no?, para dar un contexto un poco más amplio. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago.
olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les verá ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Estoy leyendo el capítulo 4, acabo de leer el versículo 1, ahora el 2. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Señor, acompáñanos en esta reflexión. Hermosa palabra, Señor, que hoy hemos leído, que fueron escritas por el apóstol Pablo, Señor, a un grupo de hermanos que vivía la experiencia, Señor, de tu evangelio en condiciones adversas de persecución, en condiciones de angustia y aflicción. Incluso él mismo, el apóstol, al escribirla, Señor, se encontraba preso. Sin embargo, apreciamos en estas líneas y en estas oraciones, en estas frases, la inspiración de tu Espíritu. De tal manera, Señor, que así como fue de aliento y de ánimo para aquellos hermanos en Filipos, al compartir Pablo su propia experiencia contigo, también lo sea hoy para nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos inspire, nos anime, abra nuestro entendimiento, renueve nuestras fuerzas para hacer de nosotros también esta palabra, Señor, el, el propósito, el origen, la fortaleza, lo que tú quieres para nosotros, Señor. Gracias, mi Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, quise leer in extenso un poco, ¿verdad? Tanto el capítulo 3 como el capítulo 4, para de alguna forma ayudarnos a entender en el contexto, ¿verdad?, en el cual está Pablo. Como dije, no sé si lo expresé, pero esta es una carta que fue escrita desde una condición bastante compleja en la vida del apóstol. Él se encontraba preso en Roma, ¿verdad? Y él escribe definitivamente a un grupo de hermanos a los cuales conoció. Si usted lee el capítulo 16 de Hechos, se va a dar cuenta, ¿verdad?, que Pablo estuvo predicando en Filipos. Ahí fue cuando se convirtió Lidia, una mujer que vendía telas de púrpura, cuando se convirtió el carcelero, ¿verdad?, en la ocasión en que Pablo y Silas estaban presos y cantaban himnos, y viene un terremoto, y el carcelero se convierte, ¿verdad?, con su familia. Y se cree incluso que ese fue el origen, evidentemente, de la iglesia en Filipos. Y ahora él se encuentra una vez más preso en la cárcel en Roma. Pero él está compartiendo, ¿verdad?, su experiencia personal. Él está diciendo, ¿verdad?, definitivamente que lo ha perdido todo, que incluso aquello que para él era importante, ¿verdad?, hoy día lo considera basura,
¿no? Y que su gran objetivo es unirse, ¿verdad? Cada vez más a Cristo. Incluso él dice, ¿no? Eh, en los versículos dice, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Versículo 9. Versículo 10 dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Es decir, esta es una carta, ¿verdad? Increíble, es una carta que expresa mucha alegría, mucho gozo. Para algunos teólogos es la carta de la felicidad. Hay más de 10, más de 11 expresiones del apóstol, ¿verdad?, que animan y que mencionan este concepto del gozo, de la alegría. Eh, y, y es increíble entender que gran parte, ¿verdad?, de esa condición de su hombre interior, de su alma, ¿verdad?, de manifestar este gozo y esta alegría, se debe precisamente a este anhelo que hay en él. Sus ojos están puestos en Cristo. Sus ojos están puestos, ¿verdad?, en su Señor. Incluso Él quiere conocerlo, experimentar incluso el mismo poder que experimentó Cristo en su resurrección. A Él no le interesa su propia justicia. Él no está interesado, ¿verdad?, en ejercer el derecho, definitivamente, ¿verdad?, por haber sido detenido injustamente, por ejemplo, sino que le interesa, y lo dice, la justicia que viene de Dios a través de la fe en Jesucristo. Para Él es mucho más importante su relación con Dios que la relación que tiene con los hombres, o cómo los hombres lo ven a Él, cómo lo juzgan. De tal manera que ese gozo y esa paz que Él siente, ¿verdad?, proviene de esa relación íntima que tiene con Cristo. Pero Él es humilde. Fíjense que Él dice, eh, y lo señala, no es que ya lo haya conseguido todo, dice, o que ya sea perfecto. Sin embargo, Él manifiesta definitivamente que a pesar de lo que Él está viviendo y en las condiciones, ¿verdad?, de aflicción, incluso el hecho de estar apresado, encadenado en esa cárcel, ¿verdad?, no es obstáculo para que Él siga anhelando alcanzar para lo cual Cristo, Jesús, lo alcanzó a Él. Y Él lo dice, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo. Es increíble cómo Él, ¿verdad?, vive por sobre la contingencia. Y eso lo llena de gozo, lo llena de esperanza, ¿verdad? Y no porque se encuentre en una condición, ¿verdad?, con tanta amenaza, con tanta obstrucción y aflicción, ¿verdad?, Él crea que sea un impedimento para seguir avanzando con tal de conocer a Cristo, ¿no? Avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pero Él a continuación, ¿verdad?, abre su corazón y expresa no solo que es un sentimiento personal de Él, que le da paz, que le da gozo, que le da alegría, que le permite, ¿verdad?, vivir esa dura condición, caminar sobre las aguas, sino que además lo quiere compartir a aquellos a los cuales le escribe la carta. Todos debemos tener este modo de pensar, dice en el versículo 15. Todos tenemos o debemos tener este modo de pensar. Y él reconoce que hay algunos que no, que hay algunos, en ese tiempo la iglesia estaba viviendo momentos complejos, se estaba introduciendo, ¿verdad?, algunas herejías, había persecución, ¿verdad? Y él señala en esta carta, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo, solo piensan en lo terrenal. Pero aquí produce, ¿verdad? Y lo menciono esto, porque se produce, ¿verdad?, un contrapunto. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Versículo 21. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Aquí Pablo,
¿verdad? Aborda hacia los hermanos destinatarios de la carta esta esperanza. Somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador. No pensamos en lo terrenal, como está hablando de estos otros que se comportan como enemigos de la cruz. Es decir, Pablo está señalando definitivamente aquello que experimentan los que han creído en Jesucristo, aquellos que han sido llamados por el Señor, que les permite vivir en una condición superior de vida, no con una hegemonía, no con un desprecio, no con una discriminación, sino muy por el contrario, con la humildad de saber que son ciudadanos del cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Es decir, la esperanza, el gozo, la alegría de este hombre que está encarcelado, ¿verdad? Que sufre la injusticia, que sufre la persecución, que se comunica, ¿verdad?, de manera precaria desde la cárcel en Roma a otros hermanos que también son perseguidos y que de alguna forma, ¿verdad?, pudiesen estar amedrentados, asustados. Refleja el gozo, la esperanza y la alegría de entender que solo por la gracia de Dios, a través de Jesucristo, el Señor, ellos pueden tener una esperanza, ¿verdad?, que va más allá de la vida terrenal. Como él lo critica de otros, solo piensan, su destino es la destrucción. Está hablando de los que se comportan como enemigos de la cruz. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Por eso que Pablo a continuación en el capítulo 4, versículo 1, ¿verdad?, sigue concluyendo. Por lo tanto, queridos hermanos míos, dado que somos ciudadanos del reino, ciudadanos del cielo, de donde vamos a recibir al Salvador, el que va a transformar nuestro cuerpo miserable para que seamos un cuerpo glorioso, ¿verdad?, a través del poder con que somete a sí mismo Él todas las cosas. Queridos hermanos, manténganse firmes en el Señor. Versículo 1 del capítulo 4. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Es decir, aparece la exhortación del apóstol, sustentado en la esperanza definitivamente que surge de la obra que hizo Dios a través de Jesucristo y por la fe en la vida de aquellos que han creído. Y eso los transporta y les permite vivir en una dimensión diferente. Pero Él les anima, manténganse firmes, manténganse firmes. Somos ciudadanos del cielo. De ahí vamos a recibir a Cristo. Y fíjense que es tan potente y poderoso, ¿verdad?, la manera en que Pablo lo exhorta, lo enseña, que a continuación, ahí mismo en el capítulo 4, aparecen, ¿verdad?, unos 3 o 4 versículos a los cuales me referí también en el mes de octubre, cuando comenzamos a vivir episodios, ¿verdad?, tan tristes y tan violentos en nuestro país. Recuerdo que eh, compartí con ustedes una reflexión sobre estas mismas frases, que hoy día, una vez más, las traigo a colación, porque forma parte de este pensamiento lógico del apóstol, que está animando a sus hermanos. Y fíjense, en el versículo 4, en adelante del capítulo 4 de Filipenses, dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Fíjense que repite en estos breves versículos que hemos leído, una vez más, ¿verdad?, esta realidad que solo es posible esperarla y entenderla a través de la fe. El Señor está cerca, ¿no? De donde anhelamos, decía en el capítulo 3, recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable. El Señor está cerca. Versículo 6 del capítulo 4. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias.
y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense que es tremendamente relevante comprender cómo paulatinamente, ¿verdad? A través de su carta, Pablo ha ido abriendo su corazón, ha ido compartiendo de dónde se sustenta su gozo y su esperanza, que le permite animar, que le permite exhortar, que le permite estar en paz, con gozo, alegre, a pesar de su condición. Incluso, ¿verdad? Les recuerda a ellos quiénes son. Ustedes son ciudadanos del cielo. Ustedes están esperando, ¿verdad? La venida y el regreso de nuestro Salvador. Ustedes van a ser transformados, ¿no? De tal manera que deben mantenerse firmes. Pero fíjense, firmes no en una condición derrotistas, resignada, no en una condición pasiva, pusilánime, arrinconada, asustada, deprimida, sino que más bien este solo hecho que lo hace a él, ¿verdad?, experimentar gozo, que lo hace experimentar paz, que incluso, usted lee el capítulo 16 de Hechos, lo lleva a cantar himnos junto a Silas, su discípulo ahí en la cárcel, se sustenta definitivamente en lo que Dios, a través de Cristo, ha hecho en su vida. ¿Acaso no es lo que ha hecho el Señor con nosotros? De tal manera que cuando Él expresa, ¿verdad?, este ánimo, esta exhortación, Él dice, alégrense. Incluso Él recalca, insisto, alégrense siempre en el Señor. Las razones por las cuales debemos vivir esta vida, a pesar de las condiciones que estamos enfrentando, ¿verdad?, no deben impedir el gozo y la alegría, porque somos ciudadanos del cielo. El Señor está cerca. De tal manera, ¿verdad?, que lo que estamos viviendo es pasajero. Manténganse así firmes en el Señor. Todo esto es lo que Pablo está escribiendo. Incluso él señala que su amabilidad sea evidente a todos, es decir, siempre está la exhortación en la palabra de Dios de expresar esta realidad que hay con Él, este vínculo que trae paz, que trae gozo, ¿verdad? Que experimentamos en lo íntimo, que se abra. Nuestra relación con Dios no es privada, ¿verdad? Que esta consecuencia que nos trae gozo, que nos trae alegría, porque somos ciudadanos del cielo, porque esperamos su regreso, porque Él está cerca, que active en nosotros bondad, amabilidad, relaciones sanas, relaciones de misericordia, de compasión con los otros. Y hoy más que nunca, la iglesia de Dios necesita entender eso, la alegría, la paz, ¿verdad? El gozo que de alguna forma trasunte, ¿verdad? Definitivamente en una actitud para con los demás, de amabilidad, de solidaridad, de generosidad, de comprensión, de contención, de consuelo, porque lo que hay en nosotros nos permite vivir a pesar de que las condiciones sean absolutamente amenazantes. No se inquieten por nada, dice el apóstol. ¿Qué expresión? La expresión nada es nada. No hay nada que deba inquietar el corazón de aquel o de aquella, ¿verdad?, que ha experimentado este nuevo nacimiento, que espera el regreso del Señor, ¿verdad?, que ha sido perdonado y restaurado, que ha nacido a una nueva vida, que sus pecados han sido perdonados, que comenzó una relación íntima con Dios, por cuanto ahora su realidad trasciende absolutamente la vida física, la vida material, y tiene que ver con la eternidad. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, dice Pablo, oren y rueguen. Fíjense, no solo orar y rogar para presentar nuestras peticiones, lo dice ahí en el versículo 6, sino que también para darle gracias. Hermanos, ¿tenemos hoy día razones para darle gracias a Dios? Estamos viviendo condiciones absolutamente excepcionales. Pero, por ejemplo, gracias, Señor, por estar más tiempo con la familia. Gracias, Señor, porque la humanidad está entendiendo lo que es
la generosidad, la solidaridad. Gracias, Señor, porque se han dejado, ¿verdad?, posturas de odiosidad y de abuso. Gracias, Señor, porque hoy día, ¿verdad?, hay un mensaje que surge incluso de aquellos que están lejos de ti, de la necesidad de ayudarnos. Gracias, Señor, porque puedo estar más tiempo con mis hijos. Gracias, Señor, porque puedo entender el trabajo de mi esposa en su casa. Gracias, Señor, porque puedo detener un poco la vorágine de toda esta actividad que estaba teniendo y que me hacía perderme tiempos preciosos con mis hijos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque la civilización, las naciones, los gobiernos están entendiendo, muchos de ellos, que hay una dimensión espiritual, una realidad que solo es posible explicarla a través de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el sustento. Gracias, Señor amado, porque sabemos que vamos a encontrar el antídoto como civilización, porque tú le vas a dar al hombre la sabiduría para encontrar el fármaco que necesita. Darle gracias. Y fíjense que todo esto trae como consecuencia, ¿verdad? Porque la relación con Dios es absolutamente dinámica, no es compartimentada. La gracia del Señor, ¿verdad?, renueva absolutamente la faz de la tierra. Lo veíamos ayer en el Salmo 104, ¿verdad? El otro día en la reunión de oración, que Él renueva. ¿Y por qué digo esto? Porque Él dice que a continuación en el versículo 7, y la paz de Dios. Pareciera ser, ¿verdad?, que es como la consecuencia o es el envase, el envoltorio definitivamente de esta condición nuestra, de no inquietarnos, de orar, de agradecer, de presentar nuestras necesidades, de exteriorizar con otros, ¿verdad?, lo misericordioso, lo solidario, ¿verdad? Estar alegres siempre, no con ese pesimismo, finalmente decanta en una realidad sobrenatural de la obra de Dios en mí al darme su paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es una paz, ¿verdad?, que se manifiesta desde lo sobrenatural. La expresión que sobrepasa todo entendimiento significa que es imposible entenderla, definirla, pero algo pasa, algo sucede que Dios obra a través de su espíritu y de su palabra, de su promesa, ¿verdad?, de una manera tan sobrenatural que le trae paz a mi vida. Porque fíjense que el apóstol dice que es la paz de Dios. No es la paz, ¿verdad?, que construye el hombre a través de la no violencia o a través de la justicia, que son genuinas y que la humanidad necesita, por supuesto que sí. Sino que aquí está hablando de la paz de Dios, el recurso espiritual que no tenemos, que lo provee Dios a través de su espíritu y a través de su palabra. Una paz que no logra entender nuestra razón, nuestra lógica, pero que solo es posible experimentarla. Esa paz tan potente que cuida el corazón humano y cuida los pensamientos. Lo dice en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué tremendo, es la experiencia que estaba teniendo Pablo en la cárcel. Esa paz, ese gozo, esa alegría, ¿verdad?, era provista por esta intimidad que Pablo había alcanzado a tener con Cristo, a pesar de que él decía que aún quería conocerlo más. Por eso, hermanos míos, permítame compartirle esta reflexión. Alégrese, insisto, alégrese. Que los demás puedan experimentar esa paz y ese gozo, esa alegría a través de su amabilidad, a través de su gesto, a través de la paciencia con su esposa, con sus hijos, con su esposo, ¿verdad? El ánimo que usted pueda compartir a su familia que aún no llega a los pies de Cristo, a sus colegas, la amabilidad, ¿no? El sujetarse a la autoridad, el colaborar. No se olvide, una de las grandes razones, ¿verdad?, de poder vivir de esa manera es que el Señor está cerca. Lo dice Pablo. Por eso no te inquietes, más bien ora y dale gracias. Porque la paz de Él va a cuidar tu corazón
Es una paz que no es posible definir, pero que solo es posible experimentar a sus pies. Hermanos queridos, sí, la humanidad está complicada, estamos complicados. Sin embargo, aquí hay poder de Dios en esta palabra, que trae quietud, que trae gratitud, que trae paz a nuestro corazón. Alégrate, que la amabilidad de tu vida, que la bondad y la generosidad que Dios ha puesto a través de su Espíritu en ti, sea conocida por tu familia, por tus amigos, por tus colegas. Sobre todo, ¿verdad?, en estas condiciones de aislamiento, donde es más difícil muchas veces la relación humana. Pero no te inquietes, no te inquietes. Y acuérdate que el Señor está cerca. Él viene. Somos ciudadanos del cielo. La paz de Él, de Dios, ¿verdad?, cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca y no dejes de orar, de ayunar. Somos ciudadanos de los cielos, desde donde esperamos el regreso del Señor. Él está cerca. Alégrate. Que el Señor te bendiga. Señor, bendice tu palabra. Que tu Espíritu Santo siga exhortando, Señor, nuestro corazón. Gracias por el ánimo. Gracias, Señor, porque renuevas esta esperanza, porque fortaleces la fe. Y ayúdanos, Señor, que podamos entender que tú estás cerca, que estamos llamados a vivir en paz, con gozo, porque tú eres real en nosotros. Gracias, Señor. Te encomiendo la vida de mis hermanos y mis hermanas en sus hogares, en sus realidades familiares. Bendícelos a cada uno de ellos. Dales sabiduría, dales dominio propio, Señor, y amado Dios, como iglesia tuya, seguir orando, ayunando, intercediendo, porque queremos ver tu gloria, Señor, en todo esto. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y te exaltamos en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos estamos viendo. Adiós.